El tema que os traemos es la terapia centrada en las soluciones. Steve DeSace, el padre de la terapia sistémica breve, creó una corriente basada en las soluciones eficaces que emplean las personas para resolver sus problemas. El énfasis recae en averiguar las situaciones en las que no aparece la conducta problemática o esta es controlada por los clientes. Según esta corriente, las personas no son pacientes, sino clientes, puesto que ellos mismos tienen la solución a su problema. Además, no se considera que exista un movimiento homeostático que impida el cambio, puesto que el síntoma hay veces que no aparece. Hablemos ahora del método de evaluación. El terapeuta no evalúa el síntoma ni las soluciones ineficaces realizadas anteriormente, sino que busca las excepciones, es decir, son soluciones llevadas a cabo con anterioridad por la familia, haciendo que les lleve a una vida sin síntomas. El paciente identificado y su familia perciben la solución intentada como la única correcta, y esto les impide buscar otras soluciones o darse cuenta de que hay ocasiones en las que el síntoma no aparece. Una vez descrito el problema, el terapeuta busca soluciones eficaces y orienta la conversación hacia ellas. Pasemos a la intervención. La sesión se dedica a generar soluciones que son cambios perceptivos y conductuales que elaboran terapeuta y cliente. Se basa en la teoría del cambio, que consiste en ampliar las soluciones eficaces de manera que el cliente, al ver que a veces el síntoma tiene lugar y otras veces no, se crea la expectativa de que es posible un futuro sin la conducta problema. Metas y estrategias terapéuticas. Las metas terapéuticas tienen que ser elaboradas por el terapeuta y pacientes y deben ser operativas basándose en logros anteriores. Para lograr las metas propuestas, este enfoque terapéutico utiliza las siguientes estrategias. Definición operativa de los objetivos del tratamiento. Establecimiento de inicios concretos que permitan reconocer el logro de las metas propuestas. Para ello, se pregunta al paciente identificado y a sus familiares: ¿en qué notará que su problema ha mejorado? ¿Qué cambios se darán? ¿Cómo lo notará su esposa? Señalando los cambios mínimos que aparecen relacionados con el problema. Esto se denomina efecto de las alas de mariposa, ya que se cree que el mínimo cambio puede mejorar el sistema. Es importante, por otro lado, que el terapeuta evite las resistencias y consiga que la familia coopere. El terapeuta debe centrarse en los puntos fuertes y en los recursos de los clientes para llevar una vida satisfactoria. Otra estrategia consiste en encauzar el lenguaje del cliente hacia el cambio modificando, por ejemplo, el uso del tiempo verbal. Para favorecer el cambio en los clientes, se realizan preguntas presuposicionales, que son aquellas que no aceptan por respuesta el no o el sí. Así pues, en lugar de preguntar ¿te has sentido triste hoy?, se preguntaría, por ejemplo, ¿cómo te sentirás cuando mejores? ¿Quién será el primero en felicitarte? ¿Con quién podrás celebrarlo? Por último, el terapeuta subraya las soluciones eficaces que el paciente no haya visto y juntos planifican cómo ponerlas en práctica para que el cambio se mantenga.
En este apartado nos vamos a centrar en las técnicas de intervención. En estas se utilizan redefiniciones, que consisten en explicar la respuesta a problema en base a posibles soluciones eficaces. A su vez, se utilizan connotaciones positivas, que ayudan a cambiar el punto de vista que los clientes tienen del problema o elogian las capacidades positivas que estos han demostrado durante la sesión. Las intervenciones por parte del terapeuta pueden ser de varios tipos. En primer lugar, se pueden realizar intervenciones sobre la secuencia sintomática. Estas requieren que el equipo terapéutico haya realizado la evaluación del síntoma previamente. Pongamos como ejemplo a la Mari y al Juanito. Cada noche, la Mari llama al Juanito a cenar y este no acude a su llamada porque está ocupado jugando a los videojuegos. Media hora más tarde, por fin se sienta a la mesa, pero protesta porque no le gusta la cena. Entonces, la Mari grita, el Juanito grita más alto y dice que no quiere comer. Al final, la Mari castiga al Juanito y se va a llorar al salón. Dada esta secuencia, el terapeuta podría cambiar la frecuencia, momento de aparición, personas involucradas, duración y lugar donde se produce el síntoma o añadir un elemento nuevo a la secuencia. Esto podría ser, por ejemplo, pedirle a la Mari que cuando llegue la hora de la cena llame una vez a Juanito y le deje la cena en la cocina, o que cuando el Juanito empiece a gritar coja la puerta y se vaya sin discutir. Otra cosa que el terapeuta podría hacer es cambiar el orden de los elementos de la secuencia sintomática o descomponer la secuencia sintomática en elementos más pequeños. Por último, podría unir la aparición del problema a un estímulo reforzador negativo, es decir, cuando el Juanito se queje por la cena, al día siguiente tendrá que despertarse 30 minutos antes. En segundo lugar, se puede intervenir sobre el patrón de contexto. El terapeuta pide a los clientes que alteren las conductas que interactúan con el síntoma, es decir, que se elimine, por ejemplo, el jugar a los videojuegos antes de cenar. Por último, el terapeuta puede ayudarse de tareas de fórmula. Estas son: 1. Tarea de fórmula de la primera sesión. Se señalan las tareas positivas que puede hacer la persona por sí misma. 2. Tarea de sorpresa. Se pide a los pacientes que hagan algo nuevo y diferente para romper la rutina. En nuestro ejemplo, pedirle a Juanito que ayude a su madre a hacer la cena. 3. Aquellas que se orientan a soluciones eficaces y que se llevan a cabo cuando el paciente no es capaz de identificar las excepciones de la conducta y que dependen del tipo de locus de control que éste tenga. Las dos primeras, la tarea de fórmula de la primera sesión y la tarea sorpresa, se orientan a soluciones eficaces que no se relacionan con la conducta sintomática, mientras que la finalidad del tercer grupo, las tareas genéricas, orientadas a las soluciones eficaces, es establecer y ampliar las estrategias adecuadas para solucionar el problema. Teniendo en cuenta todo esto, la terapia centrada en las soluciones establece 7 objetivos para la primera entrevista. Pongamos por ejemplo el caso de Manolito. En primer lugar, se definiría conductualmente el problema y la solución. En nuestro caso, Manolito pega y muerde a sus compañeros en la guardería. A continuación, se buscarían estrategias eficaces para la solución del problema.
Estas pueden ser espontáneas o deliberadas. El terapeuta debe buscar lo bueno dentro de lo malo, ya que a veces no es posible encontrar las excepciones. Manolito, por ejemplo, no muerde constantemente a sus compañeros. Cuando está entretenido jugando, no suele morder ni pegar. Además, habría que diferenciar lo que ocurre cuando el problema no está presente y cuando sí lo está. Es decir, ¿qué ocurre cuando Manolito pega una patada a otro niño? ¿Y cuando comparte un juguete con su amigo Pepe? ¿Está presente la conducta entonces? A veces, los pacientes no encuentran soluciones eficaces, por los que se pide al cliente que se imagine su vida sin el problema. Esto se denomina pregunta milagro. Nuestro terapeuta, por ejemplo, podría preguntar a la madre de Manolito: imagine que ahora ocurre un milagro y Manolito deja de pegar a sus compañeros. ¿Cómo sería su vida? Si esto no funcionara, se adoptaría el enfoque MRI, es decir, una perspectiva pesimista para luego seguir buscando soluciones eficaces. Por último, se consolidarían las estrategias de cambio y se elogiarían las capacidades y recursos del paciente. A veces, Manolito es capaz de controlar su conducta, y esto tiene que ser elogiado. Además, y para que el cambio se consolide, es necesario hacer ver al cliente que el cambio se ha producido, y en el caso de que éste no lo perciba, se le propone que en una escala del 1 al 10 clasifique la situación preterapia, la situación actual y la futura deseada.